Profesor, he oído que Francia perdió la guerra y transfirió sus derechos sobre la deuda a México. ¿Es cierto? ¿Dónde escuchaste eso? Gerard Simon, aunque sabía que el rumor provenía de sus propios colegas, fingió estar sorprendido. No importa dónde lo escuché, ¿es cierto o no? Todos en esta escuela sabían que Francia había exigido una enorme suma a Haití como pago por su independencia. Todos los estudiantes en la escuela eran hijos de la élite haitiana. De no ser así, estarían soportando duras jornadas de trabajo en lugar de estudiar aquí. Sí, es cierto, pero dejemos el tema aquí. Entonces, si Haití se uniera a México, la deuda desaparecería. Emile, Gerard Simon se sobresaltó genuinamente ante la pregunta. nunca digas algo así en público. Aunque Haití había logrado su independencia a través de una revolución de esclavos, eso no significaba que se hubiera convertido en una democracia. Francia se había ido, pero el poder quedó en manos de los líderes militares y los terratenientes que ya dominaban antes de la independencia. Los estudiantes presentes, afortunadamente, eran todos hijos de terratenientes, por lo que esta conversación probablemente no llegaría a oídos de los líderes militares. Sin embargo, las palabras de Emile eran peligrosas. ¿Por qué no? Puede que odiemos a los franceses, pero México no es tan malo. Usted mismo nos dijo que México derrotó a los franceses y liberó a los negros en Cuba y ahora viven mejor. ¿Verdad, Jeromé? Sí, nos lo dijo claramente. Militares y terratenientes. Aunque estos dos grupos se habían unido durante la independencia, sus intereses no siempre coincidían. Los líderes militares monopolizaban el poder político gracias a su control sobre las Fuerzas Armadas y su papel en la independencia, mientras que la mayoría de los terratenientes no tenían poder político directo. Haití luchó duramente por su independencia. Si los adultos escucharan lo que dijiste, estarías en serios problemas. No vuelvas a mencionar algo así. Señor. Cuando el profesor Gerard Simon se enojó, Emile rápidamente se retractó. Gerard estaba sinceramente preocupado por lo que acababa de escuchar. Esa idea había surgido mucho más rápido de lo que había anticipado. Los haitianos tenían un gran orgullo en su país. Después de todo, era el primer y único país en el mundo que había logrado su independencia a través de una revolución de esclavos. Lo que Emile dijo no era más que la arrogancia de un niño de 15 años, criado en un entorno donde sus padres ya eran terratenientes. Aunque la idea no tendría mucho apoyo en ese momento, debía ser controlada para evitar una reacción social negativa. Aún así, parece que lo que he estado trabajando está dando resultado. Incluso mejor de lo que esperaba. Gerard Simon era el primer agente negro del Servicio de Inteligencia mexicano, antiguamente esclavo. Había sido liberado gracias a la generosidad de la familia real mexicana. A diferencia de muchos otros esclavos liberados, Gerard tomó una decisión distinta, se alistó en el ejército mexicano. Aunque hoy en día, después de la guerra con Francia, muchos negros se habían unido a las Fuerzas Armadas hace 7 años, justo después de la abolición de la esclavitud, solo una decena de los miles de esclavos liberados optaron por el servicio militar. La mayoría prefería recibir tierras y trabajar en el campo o mudarse a las ciudades para convertirse en obreros. Liberaré a Haití y así saldaré parte de la deuda de gratitud que tengo. Irónicamente, ahora enseñaba a los hijos de las familias que oprimían, no a las oprimidas, pero eso hacía que su misión fuera aún más significativa. Si lograba que los más poderosos apoyaran la causa, el cambio sería más efectivo. Además, mientras enseñaba a estos niños, Gerard había ganado una gran reputación como un maestro ilustrado y conocedor de los asuntos del mundo exterior. En Haití, muy pocas personas estaban bien informadas sobre el mundo, lo que hacía que la fama de Gerard Simon creciera rápidamente. Nos dirigimos directamente a Asia. Asia, dices. Todo el dinero que generaban mis empresas se reinvertía en ellas mismas. Si quería aumentar las inversiones a través de real inversión, tendría que buscar fondos externos, fuera del país. La solución que se me ocurrió fue dirigirnos a Asia. Así es. Según lo que he investigado, el precio del oro en Japón es realmente interesante. Japón. Ah, se refiere a ese país en el este de Asia. Tenía entendido que con el aumento del comercio ahora es muy difícil aprovechar las diferencias de precios entre el oro y la plata. Japón es diferente. Mientras conversaba con Diego, observábamos cómo el paisaje de Veracruz se teñía de tonos dorados al atardecer. Te sorprenderá saber que el tipo de cambio es de 4.5 a 1. ¿Qué es eso cierto? Hubo un tiempo en que grandes cantidades de plata circularon desde México y Sudamérica, causando fluctuaciones en la tasa de intercambio y plata y oro y todo el mundo. Hoy en día, sin embargo, los tipos de cambio son prácticamente uniformes en todo el mundo. Además, el volumen de comercio ha aumentado y las economías han crecido rápidamente, en parte gracias a la producción masiva de oro en nuestro México. Sí, es una gran diferencia en comparación con el tipo de cambio estándar mundial de 15 a 1. Aun si eso es cierto, ¿no cree que Japón se resistirá a firmar un tratado comercial? Por supuesto se resistirían. En este periodo, Japón seguía la política de Sakoku, que significaba literalmente cerrar el país.
Solo se permitía a los holandeses comerciar en la isla artificial de Dejima, en Nagasaki, como una forma de controlar la influencia extranjera mientras aceptaban una cantidad limitada de conocimientos del exterior. En estas circunstancias, a menos que usáramos la fuerza, sería difícil resolver el asunto diplomáticamente. Por eso creamos la Flota del Pacífico. Ahora lo entiendo. Ya habían pasado 18 años desde que llegué a este mundo, y el cuerpo que una vez tuvo 15 años, ahora tenía 33. La cuestión moral de atacar a grupos extranjeros ya la había resuelto hace tiempo, cuando forzamos la sumisión de los pueblos indígenas. Soy el príncipe heredero del Imperio Mexicano, y como tal, mi máxima prioridad debe ser el beneficio del imperio. Por supuesto, no hay necesidad de ser cruel deliberadamente, a pesar de estar en una era imperialista. No tengo intención de expandir colonias innecesariamente, ya que nuestro territorio actual es bastante amplio y difícil de manejar. Las colonias que no podamos mantener solo traerán mala reputación y serán una carga. Es mejor ejercer una influencia moderada, asegurarnos beneficios para México y reinvertir esas ganancias en el territorio continental. A estas alturas, nuestra flota debe haber cruzado el Pacífico. 1 de febrero de 1841. Una flota desconocida apareció en la bahía de Edo, Japón. Bajo los deslumbrantes rayos del sol de la mañana, la imponente figura de la flota se proyectaba sobre el mar. Esta flota tan misteriosa bloqueó completamente las rutas marítimas hacia Edo, una ciudad que alimentaba a 1 millón de habitantes. La paz que había reinado durante mucho tiempo en Edo fue reemplazada en un instante por una atmósfera de tensión. ¿O es posible que esos barcos estén completamente cubiertos de metal? ¿Estoy viendo mal? Yo también lo veo. Cañones son enormes. Tal como los japoneses habían señalado, el buque insignia de la flota no solo era grande, sino que estaba cubierto de hierro y los cañones que llevaba eran de un tamaño impresionante. El Bakufu, el gobierno del shogunato Tokugawa, no se atrevió a desplegar su flota contra semejante amenaza. Si es así de imponente, podría tratarse de barcos ingleses que han estado en guerra con China recientemente. Tokugawa Ieyasu observaba la flota desde la distancia, intentando adivinar su origen. Había oído rumores de que el gran imperio chino estaba luchando contra una nación europea llamada Inglaterra, y asumió que una flota tan poderosa solo podía ser inglesa. Según los comerciantes holandeses, esa bandera pertenece a un país llamado el Imperio Mexicano. Cuando la voz de su subordinado rompió el tenso silencio, el ceño de Tokugawa Ieyasu se frunció. México, ¿dónde queda eso? No importa, no podemos quedarnos sin hacer nada. Envía un barco para contactarles. Señor, El Bakufu envió un barco para hacer contacto con la flota mexicana, pero Japón no tenía nadie que hablara español. Habían seleccionado a personas que hablaban con fluidez holandés, inglés y algo de francés, pero ninguno sabía español. En realidad, había alguien en la flota mexicana que hablaba inglés, pero exigieron que enviaran a alguien que hablara español, para asegurarse una ventaja psicológica en las negociaciones. El barco de contacto regresó sin éxito, y los japoneses comenzaron a buscar a un holandés que pudiera hablar español. Ha pasado un día y aún no han respondido. Tendremos que hacer un disparo de advertencia. El almirante Darío Navarro, comandante de la flota del Pacífico del Imperio Mexicano, dio la orden de disparar. Sí, señor. 2 de las torretas principales del acorazado mexicano, que habían permanecido en silencio, comenzaron a girar. El pesado silencio que dominaba el océano fue roto el ruido mecánico de las torretas. ¿Qué? Las cañones se están moviendo. Los cañones, apuntando hacia el mar, escupieron fuego. El estruendoso sonido de los disparos sacudió la bahía de Edo. El impresionante poder de fuego hizo que incluso los comerciantes holandeses, que observaban desde lejos, quedaran aterrados. Debe ser uno de esos nuevos barcos mexicanos que destrozaron la flota francesa, Comentó uno de los comerciantes con un tono de resignación. los rumores no eran falsos. Con esa potencia, incluso un navío de línea sería atravesado de inmediato, ¿no crees? Es más que suficiente, diría yo. Mientras los comerciantes holandeses observaban con calma la fuerza de los buques mexicanos, Japón se apresuraba a encontrar a alguien que hablara español. El 3 de febrero, 2 días después de la llegada de la flota mexicana, con el frío viento invernal aún soplando, se realizó el primer contacto entre el Imperio Mexicano y el shogunato Tokugawa. ¿A qué debemos el honor de su llegada con una flota tan imponente? Hemos traído una carta oficial del príncipe heredero del Imperio Mexicano que debe ser entregada personalmente a su general. Permitan el desembarco. Desembarcar una flota tan grande, eso es imposible. Entonces no tendremos más opción que avanzar con la flota hacia Edo. Aunque el tono del funcionario japonés era cortés, el tono del oficial mexicano era dominante. La flota del Pacífico consistía en un acorazado, 2 navíos de línea con 104 cañones, 4 fragatas blindadas y varios barcos de mensajería rápida. En esta región del mundo no había ningún país que pudiera hacerles frente.
Para los oficiales navales mexicanos, las embarcaciones militares japonesas parecían simples juguetes. El funcionario del shogunato, sudando frío ante la amenaza, cambió su postura rápidamente. Regresaré para obtener el permiso. Por favor, esperen un momento. Tienen 3 días para traer una respuesta. Dejar que esos hombres desembarquen en Edo es una locura. ¿Acaso no han visto lo groseros que fueron? ¿Crees que se irán solo porque los ignoramos? Mi señor, si no tenemos más remedio, es mejor permitirles el desembarco lo antes posible y poner fin al bloqueo. El bloqueo de la bahía de Edo era equivalente a un nudo en el cuello del shogunato. Con la marina actual del shogunato, no podían ni siquiera arañar la flota mexicana. Por lo tanto, la opción más sensata era negociar lo más rápido posible. Es cierto, pero ¿y si tienen otras intenciones? Pensaba Tokugawa Yoshi mientras su preocupación se prolongaba. Sin embargo, tuvo que tomar una decisión. Cuando los 3 días de plazo se cumplieron, la flota mexicana comenzó a avanzar hacia Edo. La flota está en movimiento. Debemos permitirles desembarcar de inmediato. El miedo a un posible bombardeo envolvió Edo. Permítanles desembarcar, dijo finalmente Tokugawa Yoshi, sin otra opción. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.